Bien, buenos días, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. El día de hoy, 18 de febrero del 2025, se ha programado el informe oral del señor Saúl Antonio Beltrán Reyes en el recurso de reconsideración que se ha interpuesto contra la resolución 276-2024-Pleno-JNJ. El señor Beltrán Reyes se encuentra en la plataforma acompañado de su abogado defensor, el doctor Sergio Verástegui, a fin de informar oralmente ante el Pleno en el recurso de reconsideración. Gracias, buenos días. Puede dar inicio al informe oral, doctor. Buenos días, señor profesor. Sí, me decía que puede dar inicio al informe oral. Muchas gracias por su venia, señor magistrado. Vamos a empezar a explicar las consideraciones por las cuales consideramos que debería declararse fundado nuestro recurso de reconsideración. Quisiera empezar haciendo hincapié acerca de los motivos por los cuales nosotros consideramos que en este presente caso el expediente elevado a la Junta Nacional de Justicia se hizo en un momento en el cual ya había operado la prescripción y caducidad del procedimiento. Quisiera empezar recordando lo siguiente. La Ley del Procedimiento Administrativo General, valga la redundancia, como señala su nombre, tiene este carácter porque se aplica obligatoriamente a los procedimientos especiales, incluidos los procedimientos administrativos sancionadores y a los procedimientos administrativos disciplinarios de acuerdo a sus propias circunstancias. Esta regla de generalidad significa que los procedimientos especiales no pueden contradecir o contravenir lo que señala la Ley del Procedimiento Administrativo General. En contra de la idea generalizada de que las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General tienen el carácter de supletorio frente a lo que establecen las reglas de los procedimientos especiales, en realidad es que estos últimos deben adecuarse a lo que señala la Ley del Procedimiento Administrativo General y por lo tanto solo será supletoria cuando la Ley del Procedimiento Administrativo General así lo establezca. Y existen dos ejemplos concretos de esto. Por ejemplo, el plazo máximo de los procedimientos administrativos de evaluación previa será aquel que establecen las normas especiales de los procedimientos y en su defecto de 30 días. Y en lo que atañe a la materia que estamos tratando hoy, en el caso de la prescripción lo mismo. El plazo de prescripción será el que establecen las leyes generales y en su defecto será de 4 años. Ahora bien, hay que tener en cuenta efectivamente que el artículo 247 del texto único ordenado a la Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo que atañe a los procedimientos sancionadores, establece dos disposiciones que es interesante y necesario comprender para poder tener una visión más específica de lo que significa la aplicación de la caducidad y la prescripción administrativa al presente caso. El primero es la regla de favorabilidad, es decir, que los procedimientos especiales no pueden contener disposiciones más perjudiciales o en todo caso menos favorables que aquellas que han sido establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. De este modo, si bien es cierto que el mismo artículo 247 señala que las normas que orientan o que tienen como finalidad establecer la responsabilidad disciplinaria, ¿no?, de los servidores se rigen por sus propias reglas, lo cierto es que no escapan a la regla de favorabilidad. Y en ese sentido, yo puedo citar como ejemplo que en la propia ley del servicio civil, por ejemplo, en su marco normativo, se somete a los principios, es decir, a los mismos principios que rigen para la ley del procedimiento administrativo general. E incluso en lo que se refiere a la prescripción, no solamente establece un plazo más favorable que es de 3 años, sino que además atribuye a la caducidad administrativa un efecto de prescripción. Es decir, aquellos procedimientos que se inician o que se demoran más de un año desde la notificación de la resolución de inicio sin resolver, sencillamente prescriben y quedan sin responsabilidad. Es decir, incluso esta norma disciplinaria de servicios se ajusta también a esta regla de favorabilidad establecida en la ley del procedimiento administrativo. ¿Y por qué he hecho esta introducción? Porque a lo largo del presente procedimiento hemos venido sosteniendo y lamentablemente no se ha atendido a las razones por las cuales nosotros hemos expuesto por qué opera en este caso la prescripción y caducidad, con el argumento de que se trata de una norma especial y que por lo tanto no rige, en este caso del procedimiento, las normas del procedimiento administrativo general. Bien, y yo quisiera desdoblar
los dos argumentos que nosotros hemos señalado para poder argumentar y sustentar por qué en este caso opera la caducidad administrativa y en todo caso también estaría operando la prescripción. Vamos a empezar por el lado de la caducidad. Bien, para esto quisiéramos aclarar que nosotros hemos sostenido en este caso que como inicio de procedimiento debería considerarse no la resolución 8 notificada el 3 de diciembre de 2019, porque estas no se juntaron los medios probatorios suficientes para que nuestro patrocinado pudiera ejercer la defensa. Y tan es así que era defectuosa esta resolución número 8, que incluso por una resolución posterior, que es la que nosotros consideramos que realmente da inicio al procedimiento en la resolución 13, no solamente se vuelve a notificar esta resolución 8, sino que además se adjuntan los medios probatorios para que nuestro patrocinado pueda ejercer su defensa. Y esa resolución fue notificada el 6 de febrero del año 2020. Bien, entonces, si tenemos en cuenta esto, que es un elemento para poder iniciar el cómputo de lo que vendría a ser el plazo de caducidad, tenemos que la resolución número 59, que es la emitida por el jefe de la, bueno, del órgano, ¿no?, de control de la magistratura, ¿no?, es del 22 de junio, se notifica el 22 de junio del año 2019, es decir, donde ya claramente se había extendido el plazo de caducidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y ahora, ¿por qué aquí sí se debe aplicar la caducidad? Yo creo que hay dos elementos importantes. El primero, porque cuando se inicia el procedimiento contra nuestro patrocinador, lo que regía era el ex reglamento, ¿no?, de procedimientos administrativos disciplinarios a cargo de la ONU. En este caso, la caducidad a la que hace referencia esta norma es la caducidad de la queja, es decir, el tiempo máximo que tenía interesado, es decir, la persona que se sentía afectada por una inconducta funcional de un magistrado, para poder interponer la queja. En este caso era de 6 meses, ¿no? Pero no existía ninguna norma que regule un plazo específico de caducidad, en el sentido que lo regula la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, por lo tanto, nos parece que en aplicación de la regla de favorabilidad establecida en el artículo 247 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, resulta pues plenamente vigente al presente procedimiento estas reglas de caducidad. Y debemos citar, porque sí es importante citarlo para este caso, que incluso la propia Junta Nacional de Justicia ha ido variando el criterio que tenía inicialmente, ¿no?, porque había apostado por un criterio de inaplicación de esta norma de caducidad, por la especialidad de la lucha contra la corrupción, pero ese criterio fue variado porque efectivamente, pues, administrativamente, y como ha sido señalado ya por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, corrigiendo el anterior sentido resolutivo, o criterio interpretativo de observancia obligatoria, pues, las autoridades administrativas no pueden hacer control difuso de constitucionalidad. Esto corresponde a un juez en ejercicio de la función jurisdiccional. Bien, entonces, por lo tanto, nosotros consideramos que a la fecha que este expediente fue elevado a la Junta Nacional de Justicia, ya se encontraba caduco. Eso es lo primero. Lo segundo, la prescripción. Bien, de la misma manera, aplicando la regla de favorabilidad, aquí el plazo que se establecía de prescripción en el reglamento de procedimientos administrativos disciplinarios de la OMA, obviamente, era más reducido que el que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, por lo tanto, invocando esta misma regla de favorabilidad, entonces el plazo de prescripción que se debió utilizar para este caso es de 2 años y no de 4. Bien, además porque, como he señalado, la Ley de Procedimiento Administrativo General establecía este aspecto como supletorio. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros hemos sostenido que en realidad, a pesar de lo que se ha señalado a lo largo de este procedimiento disciplinario, en realidad el plazo fue fijado por la propia autoridad contralora durante la fase que fue conocida por la ESOCMA de este procedimiento, porque esa discusión, si es que cuál sería el inicio del cómputo de plazo de prescripción, es decir, el 12 de diciembre de 2017, es decir, la fecha en la cual se emitió la sentencia de vista, ¿no?, sobre la cual precisamente recae este procedimiento administrativo disciplinario, o el 20 de abril de 2018, que es la firma de la ponencia por parte de nuestro patrocinador, ya fue zanjada en el propio procedimiento. ¿Por qué? Porque uno de los involucrados en el procedimiento, que fue el doctor Pajares Narva,
pidió precisamente la prescripción. El señor dijo que el plazo de prescripción que tenía que aplicarse este procedimiento era el del 2 de diciembre de 2017. Y esto además, esta resolución quedó firme porque no fue impugnada en su plazo. Entonces, por lo tanto, no existe una razón jurídica, o por lo menos no ha sido debidamente sustentado porque, digamos, debe aplicarse un criterio diferenciado de prescripción, y sobre todo en lo que se refiere al perjuicio que esta aplicación tiene como consecuencia sobre nuestro patrocinador. Entonces, teniendo en cuenta este elemento y volviendo a lo que nosotros habíamos señalado anteriormente, si consideramos que la resolución número 13, ¿no?, con la que ya con todas las exigencias que tiene la norma para poder considerar que se trata de una resolución de inicio del procedimiento, fue notificada el 6 de febrero de 2020, ¿no? Entonces, por lo tanto, teniendo en cuenta desde que se produjo el hecho, 2 de diciembre de 2017, ¿no?, hasta el 6 de febrero de 2020, han transcurrido ya en exceso el plazo, pues, de 2 años exigido para la prescripción para el inicio. Pero incluso, digamos, si llegase a no considerarse esa resolución, la número 13, que fue notificada el 6 de febrero de 2020, para poder verificar si opera o no la prescripción en este caso, nosotros, bueno, nuevamente, invocando la aplicación general de las reglas que están establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, tenemos que tener en cuenta que una de ellas es precisamente que cuando el expediente pasa más de 25 días inactivo, sin responsabilidad del administrado, se debe reanudar el cómputo del plazo de prescripción. Y si esto es así, y aún, digamos, admitiendo que el inicio del procedimiento fue con esta resolución del 3 de diciembre de 2019, pues es fácilmente tener en cuenta que si el plazo de prescripción vencía el 12 de diciembre del año 2019, al 6 de febrero de 2020, teniendo en cuenta la reanudación del cómputo del plazo de prescripción, también se habría cumplido con el plazo de prescripción. Entonces, por estas consideraciones, nosotros, en lo que se refiere a la prescripción y caducidad, consideramos que este procedimiento ha sido elevado indebidamente a la Junta Nacional de Justicia, porque en la propia etapa anterior, a cargo de la ex-OFA y actualmente bajo la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, ya se encontraba prescrito y caduco. Por lo tanto, consideramos que en ese extremo, pues, todo esto en realidad ya no cabría establecer una responsabilidad en nuestro patrocinado. Bien, ahora vamos a señalar, ya yendo al fondo del asunto, de qué se trata este caso. Porque este caso en realidad tiene una imputación muy concreta, no se trata de un hecho complejo, sino que es un hecho único, según fue definido en la etapa anterior a este procedimiento disciplinario, que ha sido acogido obviamente también en su resolución de inicio, ¿no? Y consiste en que nuestro patrocinado, como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Callao, se adhirió al voto del doctor Pajares Narva por influencia de Américo Mendoza y el expresidente de la Corte, Walter Ríos Montalvo, para favorecer los intereses de Gianmarco Mendoza Serrano, y habiendo tenido a cambio, entre comillas, una promoción a juez superior provisional. Fíjense, nosotros hemos anotado y hemos reiterado, y lamentablemente no se ha ponderado debidamente lo que hemos venido señalando a lo largo del procedimiento, las razones por las cuales consideramos que los hechos que han sido, digamos, corroborados, o por lo menos que obran en el presente expediente, no corroboran o no son suficientes para poder establecer esta imputación. Y en primer lugar, porque si uno analiza los testimonios que han sido recogidos del señor Feijó Giraldo, las declaraciones de Walter Ríos, e incluso las documentales y las conversaciones, uno va a tener lo siguiente: que en realidad queda claro que el señor Américo Mendoza lo que estaba buscando no era una adherencia a un voto, sino que se firmara un voto singular. Y de esto hay muchos hechos probados y que no han sido objeto de contradicción en el procedimiento. Y entre ellos resalta lo siguiente: que el día 17 de abril del año 2018 hubo una reunión en la que estuvieron presentes, ¿no?, el señor Walter Ríos, el señor Feijó Giraldo, y además dos personas que elaboraron esa ponencia, ¿no?
y en las cuales, que son los señores Aparicio y Soto. Y queda claro que aquí lo que, según las declaraciones que nosotros hemos ido presentando de las incidencias que se van dando en el juicio que se está siguiendo, el señor Soto declara claramente, y corroborando más lo que está aquí, que esa ayuda a memoria, informe que fue presentado, se hizo por instrucciones del señor Mendoza y que consistía, ¿no?, en reforzar la posición que había mantenido, sostenido el recurso de apelación presentado por el señor Gianmarco Mendoza. Es decir, no contenía exactamente un voto, y en todo caso tampoco orientaba la existencia de uno. Y no solamente eso, sino que además, en todo caso, si fuera cierto que lo que se buscaba era simplemente una adherencia al voto, ¿no?, entonces, ¿por qué es que en el expediente obra que lo que se buscaba era otra cosa? Y es más, a la pregunta que se hizo específicamente al señor Soto, como ustedes lo pueden escuchar en la transcripción, además que hemos presentado ayer, se señala claramente que en ninguna parte de la sentencia de vista que emitió, entre otros, nuestro patrocinado como juez superior de la primera sala civil de la Corte Superior del Callao, estaba contenido nada de lo que decía ese supuesto voto, ¿no? Entonces, por lo tanto, y además lo cual es imposible porque no se puede adherir a algo que estaba en voto, ¿no?, en una adherencia al voto de otra persona. Entonces queda claro que no está probado cuál era el objetivo que tenían estas personas. Y a pesar de eso, ¿qué es lo que se les ha dicho en este procedimiento? Que al final esa es una cuestión que carece de relevancia, porque al final no es importante si es que lo que se buscaba era la adherencia al voto del señor Pajares o la emisión de un voto singular que contenga lo que quería expresar el señor Mendoza, lo cual evidentemente no es cierto. Otro aspecto que nos parece importante, la contradicción entre las declaraciones de los presuntos testigos de los cuales se obtenía la información. Si es cierta la versión del señor Walter Ríos, entonces es falsa la versión del señor Feijóo, porque según ha declarado el señor Ríos, supuestamente fue el señor Feijóo el que le ofreció, ¿no?, llegar al padre de nuestro patrocinado, ¿no?, para poder obtener que firme ese voto singular, y a cambio de que le había solicitado supuestamente una promoción del señor Beltrán, de nuestro patrocinado. Pero la versión de Feijóo es diferente, es como que en realidad fue Walter Mendoza el que le solicitó esto, ¿no?, y a cambio de esa petición es que supuestamente habría pedido, pues, el padre de nuestro patrocinado su promoción, ¿no? Pero estas cuestiones señor abogado, son contradictorias. señor abogado, ¿me escucha? Señor abogado. Señor. Es un hecho probado. Por otra parte, señor abogado. Parece que no escucha. La promoción de nuestro patrocinado fue una especie de recompensa a cambio de qué, de haberse adherido al voto del señor Pajares. Señor abogado. ¿Por qué? Hay varias razones que hemos explicado. La primera, porque esta promoción no le reportaba a nuestro patrocinado ¿Me escucha? ningún tipo de poder concursar a señora. En segundo lugar, porque promociones nuestro patrocinado había tenido, y si no tenían, no solamente bajo la presidencia del señor Ríos, sino bajo de otros presidentes de corte, porque dado su experiencia, ¿no?, y el nivel que tenía dentro de la corte, era frecuentemente promovido a fiscal superior. Y no solo eso, sino que esta promoción se debió Está embalado. Señora, ocupar un cargo en el jurado electoral especial de Callao. Teniendo en cuenta eso, es que se dio eso. No, yo creo que no hay problema. Pues, no tiene una relación directa. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, bueno, solamente yo
quería terminar señalando lo siguiente. En cuanto a lo que se refiere a la concesión supuestamente a lo que señala Ríos, ¿no? Esta conversación que tuvieron en que dijo que fue nuestro patrocinador le señaló que iba a retribuir su confianza. Bueno, esto se refiere simplemente a dos cosas. Primero, porque nuestro patrocinador ha señalado largamente que en otras oportunidades, tanto ante la Corte Superior de Lima Norte como del Callao, él tenía la costumbre de agradecer esa confianza, ¿no? Y en segundo lugar, porque ha ido variando un poco el sentido en el cual se da esta confianza o estos dichos de confianza, ¿no? Porque primero era como que era una retribución o un agradecimiento frente a este favor que se le había hecho en forma indebida, y después dice que no, que era una prueba del influjo que tenía el padre de nuestro patrocinado sobre él, lo cual evidentemente no es necesario probar porque era su padre. Entonces, por lo tanto, consideramos que no hay elementos suficientes para poder establecer de que esta declaración o esta conversación donde dice que se va a retribuir su confianza sea indicativo de que se ha cometido la infracción. Son los motivos por los cuales sustentamos nuestro recurso de reconsideración. Una pregunta no para el abogado, sino para el administrado Saúl Beltrán. Se ha dicho que ¿cómo está? Buenos días. Se adhirió al voto del doctor Pajares. ¿Podría indicar cuál fue el sentido de dicho voto? Sí, muchas gracias por concederme el uso de la palabra. De hecho, habíamos solicitado el informe sobre hechos. Lamentablemente no he podido hacerlo, pero voy a ser explícito en la respuesta que usted, magistrada, me formula. El sentido del voto del señor Pajares, la ponencia de Pajares, era que se declare fundada en parte la demanda. Ese era el sentido del voto. ¿Qué significaba que se declare fundada en parte la demanda? En la demanda se pretendía la restitución de 2 lotes de terreno. Con la declaración de fundada en parte, el señor Mario Mendoza, a través de su hijo, que era el demandante en ese caso, recuperaba un solo lote. Entonces, ¿cuál fue el contexto de esto? A raíz de la ponencia del señor Pajares, Walter Ríos, Julián Feijó y Mario Mendoza se activan para lograr la emisión de un voto distinto, un voto que declare fundada la demanda en todos sus extremos. Supuestamente, ese voto yo lo debía firmar. Para ese efecto, se encargó al asesor principal o uno de los asesores del señor Walter Ríos, el señor Nelson Aparicio, elaborar una ayuda a memoria que contenía extractos doctrinarios, extractos jurídicos, para que se logre el sustento de ese voto. Administrado, sí. Nunca emití ni firmé. No hice ningún voto singular. Yo lo que hice es lo que todo magistrado podría haber hecho. Una ponencia de 30 hojas, un expediente de 3.000 folios, revisarlo y luego de un tiempo, porque yo ya estaba como juez en mi juzgado, adherirme al voto por considerarlo correcto y entregarlo al área de relatoría de la sala. La misma Fiscalía, señora magistrada, ha archivado la denuncia que hubo en contra de todo el colegiado por el delito de prevaricar. No es que uno diga alegremente que la resolución era correcta. Lo que haya hecho lamentablemente el señor Pajares, reunirse con esas personas y solicitar prebendas de dinero, que lamentablemente no era de conocimiento de ninguno de los colegiados. Y además, la resolución salió por el administrado, usted, bueno, como lo acaba de manifestar, ha sido juez, es juez de primera instancia, y estos cargos es por haberse en su desempeño como juez de la primera sala civil de la Corte del Callao. Su abogado cuando habló que de pronto había una promesa de una promoción. Usted anteriormente a esa fecha usted había sido ya promovido, ¿no? Porque no entiendo de qué manera lo podían promover más si usted es juez de primera instancia, estaba en la primera sala como provisional. ¿Me puede explicar así, pero muy puntual, por favor? Sí, por supuesto. Señora magistrada, si como se había de la imputación de cargo,
a mí se me acusa de haber firmado un voto favorable para ser promovido como juez superior provisional. Yo anteriormente ya había sido promovido como juez superior provisional, pero no porque sea una elección a dedo. Los presidentes de corte utilizan una herramienta que es el cuadro de méritos de antigüedad aprobado no por la presidencia de corte, sino por un consejo ejecutivo distrital de la corte que establece los méritos y la antigüedad de cada magistrado y el puesto de cada uno. En mi caso, señora magistrada, señores magistrados, yo era el segundo en línea. El primero ya estaba promovido. Y es más, dentro de la antigüedad, los 13 anteriores a mí también ya estaban promovidos. Por eso es que en la investigación, tanto el señor Gianfranco Paredes, que era el asesor principal del señor Walter Ríos, como también el propio interesado Mario Mendoza, su abogado Luis Eduardo Soto Medina, la doctora Flor Guerrero, magistrada en funciones actualmente, señalan de que mi promoción, no solamente esa, sino las anteriores y como no posteriores, se debieron a razones de mérito, antigüedad y especialidad, porque en este caso la doctora Soto fue designada presidenta de un jurado electoral especial y salía de una sala civil. Yo era titular del 5º juzgado civil, señor magistrado, por tanto me correspondía la promoción, no porque sea un favor, sino porque es un derecho. Señor Saúl Beltrán. Sí, señor magistrado. Sí. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Quería saber cuál es su pretensión del recurso de reconsideración en concreto. ¿Qué es lo que está pidiendo? Sí, señor magistrado, con el respeto que me merecen los magistrados de la anterior Junta, en base a los errores que la Junta cometió en su momento, partiendo de una indebida valoración de medios probatorios, yo solicito que se me absuelva puntualmente de todo el cargo imputado. Si me permite explayarme medio minuto, considero que la Junta ha tenido errores grasos, fundamentales, que han devenido o han llevado a que haya una decisión totalmente arbitraria, ilegal y contraria a mis derechos fundamentales. ¿Por qué lo digo, señor magistrado? Porque las declaraciones de los testigos es bastante clara, sin sesgos, sin subjetividades, las declaraciones están en el expediente, porque acá no ha habido una sumaria investigación a nivel de Junta. Lo que ha hecho la Junta en su momento y la OCMA también en su momento es recabar la información directamente de la Fiscalía. Y la Fiscalía ha sesgado información con el respeto que me merecen los señores fiscales. Por ejemplo, no ha enviado la totalidad de audios en los cuales, dicho sea de paso, no participo. Yo no tengo ningún audio, no tengo reuniones con esas personas interesadas en la emisión de un voto, pero extraen conclusiones de los mismos, como le repito, sin tener el íntegro del documento. Y lo que es peor, señor magistrado, yo baso mi absolución en un defecto legal y arbitrario. La Junta Nacional de Justicia, en muchos extremos de su decisión, alude a la declaración del señor Julián Feijó Giraldo como determinante y fundamental para mi responsabilidad disciplinaria. Señor magistrado, señores magistrados, esa declaración no es una declaración testimonial, fue una declaración denominada por la Fiscalía como libre en un contexto de terminación anticipada. Él buscaba, a través de un acuerdo con la Fiscalía, un beneficio penitenciario. Ese acuerdo, señor magistrado, fue desestimado. Y la Sala Penal de la Corte Suprema de la República confirmó esa decisión. ¿Cuál es lo grave de todo esto? Que al haberse determinado esa decisión, esa declaración es inexistente. Lo que en buena cuenta nos encontramos en un escenario siguiente. Se ha decidido sobre un medio probatorio inexistente. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 470 del Código Procesal Penal. La declaración de una persona que se acoge a un beneficio y que es desestimada, sencillamente no existe. Es más, ni siquiera podría aplicarse en contra del propio declarante. Entonces, entramos en una pregunta razonable.
¿Cómo puede un órgano colegiado sustentar su decisión principalmente en una declaración que es inexistente y que además está llena de vicios, está llena de contradicciones, que se han explicitado correctamente desde un inicio, señor magistrado? No es de ahora, no es que ayer se hizo esto, no es que anteayer, no, esto se viene hace 6 años. Yo vengo siendo suspendido, señor magistrado, desde el año 2019, injustamente. Yo no he participado en ningún hecho delictivo. Ustedes pueden ver mi hoja de servicio, está intacta. No tengo ninguna sanción, ninguna queja por actos de corrupción. Toda mi trayectoria, desde que era auxiliar de justicia y traficante, siempre se ha desempeñado con arreglo a ley. Por eso es que reitero, señor magistrado, que mi pedido es que se me absuelva el cargo, como lo vengo solicitando desde hace, como le repito, más o menos 6 años. Durante este periodo de mi vida. Bien, gracias. Gracias, presidente. Una pregunta al abogado, al doctor Verástegui. Doctor Verástegui, no sé si escuché bien en su extenso alegato que usted citó el caso Pajares Narva y dijo que era análogo. Precise, por favor, ese extremo de su informe. No, me refería a que uno de los magistrados que ha investigado es el señor Pajares Narva, que era el que emitió el voto. A eso me refería. Pero ¿cómo quedó esa investigación contra ese administrado, Pajares Narva? No, es parte de la misma investigación que estamos siguiendo ahora en este expediente. Correcto, gracias. Sí. Si me permite, señor magistrado. Bueno, ya respondió el abogado, ¿ah? Y no va a utilizar hacer un nuevo alegato. Precise en todo caso. No, señor magistrado, quería solamente precisar, si me permite, con su dueño. Adelante. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que, sin ánimo de entrar en una contradicción, lo que se refería al doctor Verástegui era con relación a una incidencia de excepción. Los cargos en cuanto al señor Pajares son totalmente distintos al mío. El señor Pajares, a él se le acusa de haber recibido dinero, de haberse reunido con 5 exponentes con estas personas, de haber emitido un voto, digamos, favorable a los intereses de estas personas. Y como le repito, se le investiga por 2 hechos. En cambio, a mí no se me investiga por haber formado parte de un grupo de delincuentes, de una organización criminal. A mí se me investiga por una supuesta promoción que, como repito y se lo había manifestado a la magistrada, yo ya había obtenido. Yo venía siendo promovido del año 2017. Esta promoción se da el año 2018, a mediados del año 2018, y por posterioridad también fui promovido. Y dada la coyuntura, es que yo declinaba en los cargos, justamente para evitar estar en esos problemas, ¿no? Y desempeñaba mi cargo como juez titular del quinto proceso. Gracias. Muy bien. El informe concluye y la causa queda al voto. Muchas gracias. Muchas gracias.